Pon en marcha lo que aprendas hoy con Printful. Crea tu propia marca de ropa y accesorios. Vende productos personalizados sin tarifas de suscripción y sin stock. Nosotros nos encargamos de imprimir y enviar con tu marca. Visita printful.com/redcast y descubre todo lo que puedes vender con un 20% de descuento por venir desde Redcast. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Bueno, pues ya estoy aquí con Álvaro Peña. Álvaro, ya lo conocéis de otro episodio. Ese es el primer invitado que repite. Ese es el primer hito que va a romper hoy. Primer episodio que repite. ¿Qué tal estás, Álvaro? Muy buenas. Muy bien, muy bien. La verdad es que muy contento de ser aquí el primero que repite y el primero que está en vídeo. Podrías haberte buscado uno más guapo, pero bueno, haremos lo que podamos. Sí, 2 hitos rompes hoy. Eres el primer invitado que repite. Te voy a dar la taza como en el hormiguero, ¿no? De hacer una taza especial de invitado premium. Y el primero que se presta al vídeo, a ver qué tal. Este nuevo formato. Que está bien, yo creo que además de escucharnos nos vean un poco la jeta, ¿no? Así de buena mañana. Esto de ponernos cara nos acerca también un poco más, ya que no estamos presenciales, por lo menos eso es. Los gestos, la comunicación no verbal está bueno. Sí, así también nos tenemos que vestir y eso también está muy bien, ¿sabes? Está bien. No estar en pijama todo el día. Bueno, pues nada, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy, muy interesante cuando lo comentamos, que es darle una vuelta de tuerca al link building, ¿no? Es siempre que pensamos en el link building o siempre que hacemos link building, casi siempre, se suele hacer y se suele pensar de una forma un poco pues, para aumentar la autoridad, para aumentar el PageRank, esa concepción más del link building muy enfocado a mejorar esa autoridad, muy SEO, ¿no? Y que nos vengas a contar cómo utilizar el link building para otras cosas, más allá de esto, cómo nos puede generar tráfico, nos puede generar ventas, nos puede generar leads, nos puede generar al fin y al cabo negocio. Sí. Eso es un poco la idea de por qué estás aquí hoy. Muy bien. Pues nada, bueno, yo creo que al final una de las cosas que creo que a mí como profesional me hace un poco diferente es el hecho de pensar un poco fuera de la caja. Y hay muchas veces que tenemos recursos que están, lo tenemos ahí al lado y siempre le damos la misma funcionalidad y no nos damos cuenta del potencial que tiene ese recurso, qué más podemos hacer con ellos, ¿no? Y el hecho de usar el link building como canal de adquisición, ya sea para tráfico o ventas, creo que es uno de los recursos que nos permite este tipo de técnica. Entonces, bueno, aquí podemos ir profundizando, podemos ir contando alguna técnica, no sé cómo quieras dirigirlo. Sí, yo creo que, no sé, quizás podríamos empezar a hablar es decir, a la hora de pensar en link building más allá de conseguir PageRank, autoridad, ¿qué beneficios, antes de entrar en técnicas o qué cosas podemos hacer, vale, qué beneficios nos puede aportar el link building más allá de esa autoridad que no puede traspasar una web? Vale. Bueno, yo creo que al final es lo que tú dices, ¿no? El link building siempre se ha visto como un método para transferir PageRank del punto A al punto B. Pero realmente hay que sacar un poco la vista, mirar más allá de eso y mirar los recursos que están produciendo eso. Por un lado tienes una web en la que estás haciendo una publicación o desde la que estás lanzando un enlace y otra web a la que está llegando. Y eso son dos recursos, dos entidades que están interconectadas por algo, en este caso por un enlace, ¿no? Entonces, ventajas tiene muchas y lo podemos usar para muchísimas cosas. O sea, has comentado tú el tema de transferir tráfico, de transferir ventas. Al final es que estamos poniendo en comunicación 2 páginas. Una página que si lo haces bien se supone que tiene un tráfico porque alguien está visitando esa web. Y por otro lado, tu página final a la que vas a hacer una venta o a la que quieres conseguir tráfico, a la que quieres conseguir algo, ¿no? Entonces, es intentar mirar ese mecanismo o ese ecosistema que tienes ahí formado para usar ese recurso en un fin concreto. Yo creo que hay otra cosa que muchas veces se olvida cuando se consigue enlaces, ¿no? Cuando se va a hacer link building de cualquier forma, que lo hemos comentado en algún episodio, y es el tema de si tú los enlaces que vas consiguiendo, además de esa autoridad que te pueden traspasar,
te van a generar tráfico porque están muy pensados estratégicamente en qué tipo de contenido, dónde está ese contenido. Si ese contenido que te está enlazando posiciona bien, genera visitas y te puede generar tráfico, también esos enlaces a efectos de SEO tienden a funcionar mejor, claro, más que un enlace que has conseguido en un artículo que está prácticamente inaccesible por los usuarios, que no posiciona, que al final prácticamente ni Google va a llegar a ese contenido, ¿no? Ese enlace poco valor va a tener a largo plazo. Claro, al final, o sea, yo creo que es importante destacar que un enlace por el mero hecho de tener tráfico no es mejor per se, ¿vale? Pero sí que tiene una serie de señales que le dan un valor añadido a todos los niveles, ya no solo a SEO. O sea, a nivel de SEO, si simplemente miramos qué está pasando en ese enlace, si tú generas una URL, si esa URL no tiene tráfico, se puede indexar, pero tendrá más complicado indexarse porque no tiene ningún tipo de interacción ni tiene ningún recurso que le dé señales a Google para saber que está pasando algo, que los usuarios la están usando, ¿vale? Entonces, por regla general, los enlaces que no se suelen enlazar suelen ser porque están en niveles de profundidad muy, muy amplios o porque nadie los usa. Entonces, un enlace que no lo usa nadie es muy lógico pensar que no vale para nada. O sea, a Google le interesa que los recursos estén ahí por algo, no simplemente para influir sus resultados de búsqueda. Entonces, el mero hecho de que tenga tráfico ese enlace implica muchas cosas. Implica que los usuarios están pasando por ahí. Otra cosa será que hagan clic o no. Pero evidentemente, si hay usuarios que pasan por ahí, tienes más posibilidades de que le hagan clic a que si no hay usuarios, ¿vale? Claro. Entonces, de igual forma, que el hecho de que le puedan hacer clic o no influye en el CTR de ese enlace. Igual que lo hacemos desde la propia página web o lo hacemos desde la search de Google, ese enlace tendrá una tasa de clic. Y esa, si no tiene tráfico, no la va a tener de ninguna forma. Y por otro lado está cómo hagamos ese filtro de ese enlace. O sea, si realmente no es solo que entre tráfico a ese enlace y que le hagan clic, sino que ese tráfico sirva para algo. O sea, que hay un análisis anterior. Si tú metes un enlace en una web de porno, por ejemplo, tienes muchas posibilidades de que alguien le haga clic simplemente por volumen. O sea, si pasan 100.000 personas por ahí, pues alguno le dará clic. Pero ¿qué pasa? Que ese tráfico, si después de eso lo llevas a una web de bebés, evidentemente no tiene ninguna finalidad ni vale para nada, ni a Google le va a dar ninguna señal. Pero, sin embargo, si hacemos un análisis previo en el que vemos que ese público objetivo que puede hacer clic en ese enlace le vamos a llevar a través de ese enlace a una página final, pues evidentemente todo eso empieza a coger un cariz mucho más positivo de cara a la estrategia. Y luego también está el punto de la naturalidad. Evidentemente, siempre que hacemos link building intentamos que sea lo más natural posible para que pase a ojos de Google y para que aporte valor, ¿no? Si un enlace nadie le hace clic, tienes muchas posibilidades de pensar que ese enlace está puesto ahí simplemente para transferir PageRank. Con lo cual, la naturalidad que tiene ese enlace es mucho menor por el mero hecho de no tener tráfico esa publicación o esa interacción, ¿no? Vale. Todo esto que estás comentando, a la hora de cuando vamos a conseguir enlaces, oye, quiero elegir el sitio adecuado, o ya no solo el sitio, ¿no?, que es importante, sino cómo se va a poner ese enlace, en qué tipo de contenido, dónde va a estar el enlace y de qué forma vamos a hacer para que ese enlace parezca natural y tenga una utilidad de cara al usuario para conseguir esto que estás hablando, ¿no? Precisamente, para generar tráfico, para que ese tráfico luego nos pueda generar ventas, leads o cualquier otro objetivo. ¿Cómo, cuando vamos a hacer link building, cómo elegimos? Es decir, ¿qué criterios o cómo podemos ir planteando cómo van a ser esos enlaces? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Vale. Hay un contexto o un concepto que nosotros usamos en Grower que a mí personalmente me gusta mucho, que es la afinidad de ranqueo. O sea, al final, imagínate que vamos a hacer un análisis de un proyecto, ¿vale? Hay muchas veces que cuando hacemos un análisis de los enlaces que vamos a poner en un proyecto, nos vamos a una herramienta de link building y decimos, vale, ¿qué autoridad tiene? ¿Qué perfil de enlaces tiene? Pero simplemente lo excluimos. O sea, es como que de todas las patas que tiene el SEO, que le afectan al link building y le afectan al resto de ramas, solamente estamos teniendo en cuenta la parte de autoridad. Pero eso es como usar un recurso capado. O sea, realmente no estamos aprovechando todo. Si nosotros hiciéramos un análisis de un proyecto a nivel de SEO, ¿qué haríamos? Pues oye, lo meteríamos por Semrush, por Sistrix, miraríamos su gráfica de crecimiento, miraríamos las keywords que tiene posicionadas,
miraríamos si a lo largo del tiempo ha tenido alguna penalización. O sea, cogeríamos mucha más información y mucho más contexto más allá de las métricas de autoridad o del perfil de enlaces. Pues la idea va un poco ahí. Si afinidad de ranqueo implica que si un proyecto rankea por ciertas keywords, es que toda esa holística del SEO la ha pasado de forma favorable para llegar a rankear esas keywords. O sea, al final, un proyecto no rankea en unas keywords porque sí, rankea porque cumple muchos más puntos. Entonces, el hecho de que un proyecto llegue a rankear una keyword implica que ha pasado una serie de filtros por los cuales les permite estar ahí. Depende del sector, esos filtros son, y de la competencia, esos filtros son más amplios o más laxos, ¿no? Pero en el mismo punto en el que empieza a rankear, ya está pasando una serie de filtros. Para mí, una afinidad de ranqueo me aporta eso. O sea, si yo tengo una web de venta de zapatillas, por ejemplo, que es un concepto que suelo usar mucho, ¿vale? Si yo sé que hay un blog o una página, un periódico, un lo que sea, que está rankeando pues por venta de zapatillas o por zapatillas Nike, por zapatillas de colores, por zapatillas de correr, por mejores zapatillas. Para mí esa publicación, por el mero hecho de estar pasando esos filtros para estar rankeando por esas keywords que son afines, ya está dando a entender a Google que puede empezar a ser relevante en ese sector, ¿no? Entonces, ese enlace, por el mero hecho de rankear esas keywords, a mí me aporta valor. Y ahora ya nos olvidamos del SEO y pensamos a nivel de negocio. O sea, yo tengo un blog que habla de deporte o de zapatillas. Ese blog, evidentemente, va a estar captando tráfico, va a tener usuarios que están interesados en comprar zapatillas o en ver características de zapatillas o X, ¿vale? Si yo pongo un enlace ahí, tengo muchas más posibilidades que si tengo un e-commerce de venta de zapatillas, un usuario potencial que esté interesado en hacer una compra, pinche ahí y vaya. Entonces, al final es ver toda esa amalgama de posibilidades que tienes e intentar aprovecharla. Un enlace será mejor cuando alguien pueda hacer uso de ese enlace y además cumpla su intención de búsqueda. O sea, al final tenemos que entender ese medio como Google. Al final, ¿qué es? Es un recurso a través del cual el usuario está cumpliendo su intención de búsqueda y está llegando a una finalidad X, ¿vale? Y hace clic en ese enlace igual que hacemos clic en los resultados de Google. Buscamos algo, hacemos clic en el resultado y llegamos a la página final. Pues vamos a intentar usar esa publicación como un resultado de Google, como un método que nos lleva a un fin. Entonces, si hago clic en ese resultado es que ese proceso está funcionando de forma correcta. Y eso también le da una naturalidad a todo ese proceso. Vale. Entonces, a la hora de plantear esos enlaces, sí. Por un lado podemos hablar quizás de enlaces que vamos a construir nuevos, o sea, contenido que se va a generar nuevo y que va a incluir nuestros enlaces, ¿no? A la hora de comprar enlaces, de generar contenido en alguna otra web con esos enlaces. Claro, es importante que a la hora de pensar cómo va a ser ese contenido, lo pensemos de una forma estratégica también a nivel de SEO, ¿no? Oye, ¿qué contenido quiero que... O sea, a mí me interesa que ese contenido que tiene un enlace mío posicione lo mejor posible para que llegue tráfico, además para unas keywords, ¿no? Como tú decías, que están relacionadas con mi producto, con mi sector. ¿Cómo planteo esto? Es decir, ¿cómo planteo, oye, cómo va a ser ese contenido que va a tener mi enlace? Vale, yo creo Al final voy a hacerle el keyword research a esta gente, ¿no? A esa otra web para que ese contenido a mí les posicione bien a ellos para que a mí me aporte todo ese valor. Claro, o sea, yo creo que esa es la clave. O sea, pensar en cómo puedo aportar valor a ese recurso para que ese valor acabe derivando en valor hacia mi proyecto. O sea, si nosotros usamos ese recurso con el mismo cariño con el que estamos trabajando nuestra web, tenemos muchas posibilidades de que eso consiga un valor añadido. Es como cuando hacemos una publicación en una web y la referenciamos en redes sociales. Al final lo que estamos haciendo es ampliar su alcance, ¿no? Pues cuando vamos a hacer una publicación, si hacemos un keyword research anterior, o sea, yo voy a publicar en esta web, vale, pues me voy a ir a mi herramienta favorita de análisis de keywords y voy a ver qué keywords está rankeando. Si veo las keywords que está rankeando, sé por qué topics Google entiende que es relevante esa web para rankear por ellos, ¿no? Entonces, si yo veo que rankea sobre unas temáticas determinadas y tiene mucha facilidad para rankear por esas, y esas son afines a la mía, voy a intentar generar una publicación que esté relacionada. O sea, por ejemplo, si yo quiero publicar en tu web y tienes artículos que rankean muy bien sobre podcasting, pues lo mismo puedo hacer un artículo de los 10 mejores posts de SEO.
los 10 mejores podcasts de SEO, porque sé que van a rankear bien de podcasting y para mí, que me interesa captar usuarios de SEO o clientes potenciales de SEO, pues puedo hacer ese tipo de publicación. O sea, es intentar dar una visión más global de lo que estás haciendo, más allá de simplemente poner un contenido que lleve un enlace y que te lleve al otro punto. Y creo que un punto importante que has tocado ahí es el contenido que se va a generar. O sea, en muchas ocasiones, años atrás, ¿no? Llegamos y decíamos, vale, un texto espineado lo metemos y lo importante es meter el enlace. O un texto que lo escriba un redactor que me cobra 2 euros y lo importante es meter el enlace. No, lo importante es generar un contenido de calidad que pueda rankear, que me pueda aportar valor y que a su vez vaya a contextualizar bien la semántica y la calidad de esa publicación para que me aporte usuarios que estén interesados y usuarios que vayan a llevar tráfico. Y si además de eso hago un trabajo previo de captación, por ejemplo, o sea, si yo ese artículo lo que hago es decirle todas las bondades que va a encontrar en mi producto, que va a hacer clic a través del enlace, pues evidentemente esas etapas del funnel ya las voy avanzando. Esa conversión que voy a tener luego a futuro cuando hagan clic, pues ya las he trabajado en un punto anterior. O simplemente estoy reforzando los puntos que voy a tratar luego a posteriori. Si yo te estoy diciendo que estos son los 10 productos más baratos y yo sé que mi producto es el más barato de la lista, pues evidentemente puedo potenciar eso y lo puedo aprovechar, ¿vale? Entonces, va un poco la sinergia en esos puntos. Y evidentemente el contenido es un punto muy importante. Eso es. Has mencionado una cosa que te le iba a preguntar, que es el funnel. ¿No? Ese funnel de conversión, todas esas etapas que va pasando el usuario. Sí. Ya sabemos que hay productos o servicios en el que ese funnel es mucho más complejo, más alargado, porque son compras mucho más reflexivas, otras son mucho más impulsivas y por lo tanto son más cortos. ¿Cómo podemos utilizar el inbuilding para que en algunas de esas etapas, sobre todo quizás en las más tempranas, podamos ir captando usuarios? Vale, yo creo que es importante que identifiquemos muy bien las diferentes etapas que tiene la compra de nuestro producto o de nuestro servicio. Porque al final, lo que tú decías, si es un producto muy caro, evidentemente primero el usuario va a recopilar toda la información que le lleve a cumplir sus necesidades, ¿no? Si yo me voy a comprar un coche, será muy raro que simplemente entre en internet, vea cuál es el coche y diga, vale, este me parece bien, me gasto 18.000 euros. Pum, del tirón. No, miraré que sea seguro, que tenga espacio, yo qué sé, que la tapicería sea de un determinado, que el motor sea X, ¿no? Entonces, deberíamos identificar todas esas diferentes dudas o inquietudes que puede tener el usuario de cara a comprar el producto y atacarlas con una publicación específica para cubrir esas necesidades, ¿vale? Entonces, al final, con la estrategia del inbuilding también estamos generando una estrategia de venta. O sea, ya no pensamos simplemente en lo que decíamos al principio, pasar PageRank del punto A al punto B. No, hay un negocio aquí detrás, ¿vale? Vamos a impactar a una serie de usuarios a través de una publicación en una web de terceros. Y eso, si lo hacemos bien, le podemos llevar a una etapa determinada del funnel, que lo mismo no va a ir directamente a la venta del producto, va a ir a un artículo que a su vez le damos más información para ampliar esa necesidad específica que tiene. Si sabemos que es una persona que va buscando un coche familiar, pues lo mismo le podemos hablar de las bondades que tiene tu coche de cara a la familia, que es muy seguro, que tiene unas barreras de protección X, que ha pasado X estándares, y vamos a reforzar esa idea para conseguir que se vaya convenciendo de que esa es la mejor compra, ¿no? Entonces, va un poco en esa línea. No sé si me he ido un poco por la... No, está genial. De hecho, me estaba recordando con todo esto de los contenidos, funnel y las diferentes etapas, a una compra que hice el año pasado y justo yo fui la persona que se recorrió ese funnel, era un más cortito, ¿no? Sí. Y no era tanto el inbuilding, pero podría aplicarse igual. Mira, yo en marzo del año pasado, justo cuando empezamos la pandemia, sí, el confinamiento, ¿no? Yo tenía el MacBook, el portátil, con la batería ya fundida. Vale. Y claro, ya no podía ir a ningún sitio que me la repararan porque estaba todo cerrado. Y busqué por internet, ¿cómo cambiar tal? Yo, tampoco que sean muy manitas, ¿no? Pero lo busqué. A ver si es fácil o difícil, puedo hacerlo yo. Lo busqué y me encontré un post, ¿no? Oye, ¿cómo cambiar la batería de tu MacBook Air? No sé cuántas, tal. Y ya veía un vídeo, tal, pues vas a necesitar esto y esto, se cambia de esta forma, abre esto, cambia aquí, nada, súper fácil. Claro, yo fui a un contenido, hice una búsqueda informacional y
prácticamente pasé de esa búsqueda informacional a comprar esa batería y los destornilladores estos especiales que necesitas, prácticamente en la misma web. O sea, fueron 2 pasos, ¿no? Porque el contenido pertenecía a una tienda online que vendía estas baterías. Entonces, yo en el mismo sitio, te necesitas esta batería, necesitas estos destornilladores. Bien, pues, me lo han explicado genial, me fío de esta gente, me lo compro y además, pues, ya ellos mismos me lo explican cómo hacerlo. Perfecto. Ahora, esto también lo podríamos aplicar en lugar de nuestra propia web haciendo link building. Sí. Oye, tengo una tienda online que vende destornilladores estos raros para el Mac. O vendo baterías. Pues puedo hacer lo mismo, pero en otros blogs, ¿no? Sí. O sea, yo voy a generar un contenido en una web para meter un enlace a mis baterías o a lo que sea. Oye, pues que este blog hable de cómo cambiar la batería o de se puede cambiar fácil la batería del MacBook Air y ahí meto, pues sí, necesitas una batería de este tipo, enlazamos y quizás además del SEO de lo que puede mejorar el SEO esto, ¿no? Por ese traspaso, generar ventas, ¿no? Eso es un poco por dónde va. Eso es, por dónde va a salir. Atacar. Además, tienes una ventaja ahí que lo mismo no se ve muy clara, que es el hecho de aprovechar la autoridad que ya tienen o el proceso que ya tienen esas webs en las que estás publicando. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos en el SEO son los tiempos de cara a dar resultados. Generar ventas desde el minuto 1 con SEO es muy complicado, pero sin embargo, si haces una estrategia bien planteada en una captación con la campaña de link building que estás aprovechando, puedes generar ventas desde el minuto 1. O sea, si yo sé que voy a empezar a publicar enlaces para mejorar la autoridad de mi proyecto desde el minuto 1, ¿por qué no voy a estar consiguiendo leads o por qué no voy a estar atrayendo tráfico cualificado desde ese mismo punto? Entonces, si yo hago una publicación en una web que es referente en destornilladores, porque digo los 10 mejores destornilladores para abrir el MacBook, por ejemplo, pues ya puedo estar generando ventas desde esa primera publicación y ya puedo estar generando personas interesadas desde esa primera publicación. Y evidentemente yo no voy a rankear en el minuto 1 por esa key, pero el sitio en el que voy a publicar sí que va a rankear porque ya tiene un trabajo previo, ya es un referente en ese sector y ya me puede ayudar ahí. Entonces, eso también nos agiliza mucho los tiempos, que es uno de los grandes problemas que tenemos en el SEO, ¿no? Hay muchas veces que dices, oye, voy a contratar SEO, vale, pero es que hasta dentro de 6 o 9 meses no vas a tener resultados. No, pues hay otras formas de hacerlo, ¿no? A través del link building, a través de publicaciones en webs de tercero, puedo aprovechar todo ese proceso, todo ese trabajo que ya han hecho. Y de igual forma, habías comentado el hecho de generar contenido nuevo dentro de una web, ¿vale? Eso requiere un análisis y requiere que esa acción también funcione, ¿no? Porque hay muchas veces que dices, bueno, yo voy a publicar aquí y por cómo rankea este proyecto, por la autoridad que tiene, por X, entiendo que va a rankear por esta publicación. Pero puede ser que impacte más o menos o que rankee o que no llegue a rankear. Pero también lo que podríamos hacer es, en un artículo que ya está publicado y ya está rankeando, comprar una publicación. Nosotros, por ejemplo, eso es un servicio que ofrecemos. Oye, esta web está rankeando por esto. Imagínate, las 10 mejores agencias de SEO de España. Pues, ¿por qué no voy a comprar una publicación ahí y que una de esas sea iSocial Web, por ejemplo? Y entonces ya sé que están captando tráfico y ya puedo aprovechar eso. O en un blog que esté hablando de cualquier tema, que eso también lo podríamos aprovechar de otra forma. Por ejemplo, imagínate que hay un artículo que habla de un tema que tiene un volumen de tráfico muy alto, ¿vale? Si de alguna forma puedo conectar esa búsqueda que ella se está dando o ese tráfico con una necesidad que yo tengo, o sea, por ejemplo, si habla sobre un personaje famoso, si ese personaje famoso hace algo que pueda vender un producto, quizá lo podía unir, ¿no? Y dentro de ese artículo decir, oye, este artículo está posicionando por Shakira, por ejemplo, y yo quiero vender blusas, ¿vale? Pues Shakira en tal actuación que llevaba una blusa de no sé qué, quizá ahí puedo unirlo y gente que esté interesada en simplemente leer un artículo de Shakira, como el volumen es muy alto, quizá la búsqueda no es tan específica, pero a nivel de volumen quizás sí que me puede traer ventas. Entonces, algo puede caer. Se pueden hacer muchas estrategias con ese tipo de publicaciones. Vale, ¿qué ideas nos darías? Es decir, a la hora de generar ese contenido en otras webs, en webs de terceros, ¿de qué tips soléis utilizar? ¿Qué cosas recomendáis hacer a la hora de, oye,
Bueno, para que la gente que nos está escuchando le quede claro esto, ¿no? ¿Qué es conseguir contenido en webs de terceros? Vale. Y cómo se puede hacer. Sobre todo a aquellos que no les esté sonando tanto esto, ¿no? De las webs de terceros, generar contenido en otras webs, ¿cómo lo hago? Vale, pues desde hace mucho tiempo existen diferentes plataformas o herramientas que nos permiten, como anunciantes, publicar mi web para que una tercera persona, a cambio de dinero, depende de la plataforma, y hay otras que piden otra serie de recursos, te permitan publicar un contenido que referencia a tu web o que hable del tema que tú quieres, ¿vale? Por regla general, hasta hace muy poquito tiempo, sobre todo este tipo de publicaciones eran plataformas de venta de enlaces, ¿vale? Y es exactamente lo que planteábamos al principio, ¿no? Es como la primera etapa, ¿vale? Yo vendo enlaces, transfiero PageRank del punto A al punto B, ¿vale? Pero vamos a pensar en ese concepto y lo vamos a dar una vuelta más. Ya que estoy comprando una publicación, esa publicación es un recurso como tal, ¿no? Entonces nosotros, a través de Grower, lo que hemos intentado es, esa publicación tiene un valor añadido. ¿Cómo podemos darle ese valor añadido? Pues entendiendo qué recursos o qué valores me está dando. Por ejemplo, el tráfico que tiene, si está contextualizado, qué afinidad tiene, qué contextualización, pues todo eso son valores añadidos. Es algo por lo que estás pagando también. ¿Por qué no lo vas a usar? O sea, ¿por qué te vas a quedar simplemente con que una publicación aquí vale X y simplemente voy a poner un enlace, ¿no? Entonces, hay ciertas herramientas y plataformas que nos permiten hacer ese tipo de cosas. No sé, me has hecho esa pregunta y me has hecho otra más, creo, aparte de eso. Sí, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo soléis hacer a la hora de decir qué le pido a esta web, a este medio? Vale. ¿De qué forma voy a intentar que ese enlace que voy a poner me traiga ventas, me traiga leads, me traiga contacto? Vale. ¿No? Yo creo que tipo de... importante es tener claro cuál es el objetivo de lo que vamos a hacer. O sea, al final, si yo quiero conseguir ventas, lo que necesito es que la publicación que voy a hacer sea lo más transaccional posible, o sea, lo más comercial posible, ¿vale? Siempre y cuando aporte valor en la publicación, o sea, en el sitio en el que lo voy a hacer. Si es una web, que es un blog, que todo el contenido es informacional y yo le meto un artículo que es totalmente transaccional, evidentemente va a cantar mucho, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar entender el contexto en el que se está haciendo esa publicación y en qué sitio se está haciendo. También se pueden aprovechar, o sea, por ejemplo, Google recientemente ha hecho añadido un cambio que me ha parecido muy interesante, que es el tema de los cameos, que son vídeos de famosos, ya lo conoces, son vídeos que Google permite a los famosos grabar para ciertas búsquedas que aparezcan ellos y respondan lo que se está preguntando, ¿no? Y han hecho un cambio muy interesante, que es antes solo lo metían en keywords informacionales, antes solo lo metían en ciertas búsquedas y ahora lo están metiendo en algunas keywords que también son transaccionales. O sea, ese profesional o ese famoso ya no tiene por qué ser un famoso, sino que puede ser un experto. Entonces, si tú buscas, por ejemplo, mesas de DJs, lo mismo puede salir un DJ famoso diciendo, oye, pues yo tengo este modelo, lo uso así por esto, y está transformando esa búsqueda o la está orientando hacia un producto, hacia un servicio determinado, ¿no? Pues entonces lo nuestro va un poco en esa línea. Si yo hago una publicación de los 10 mejores mesas de DJs y además le meto un profesional o enriquezco todo ese contenido con una información útil para el usuario, eso evidentemente le va a aportar valor. Entonces, es lo que te comentaba. Tenemos que tener muy claro el objetivo hacia el cual estamos lanzando la publicación. Si lo que quiero es vender, tengo que entender que el entorno en el que voy a hacer esa publicación tiene que tener sentido que esté vendiendo. Si una persona simplemente, yo qué sé, si es una web de horóscopo, no va a querer comprar. Lo que va a querer es mirar el horóscopo. Entonces, le tengo que dar una vuelta muy clara a saber cuál es la finalidad de lo que estoy haciendo. Si lo que quiero es captar tráfico, entonces lo mismo lo que tengo que hacer es irme a webs que realmente tengan un volumen de tráfico muy grande. ¿Por qué? Porque lo mismo simplemente quiero que vayan visitas para que ese tráfico genere una buena experiencia de usuario en mi web porque la acabo de lanzar y empiece a tener movimiento o empiece a ser conocida. Pues entonces lo que tendré que intentar fijarme son métricas de tráfico, de volumen, evidentemente tráfico cualificado relacionado con mi publicación, pero además, si lo que quiero es generar ventas, pues lo mismo lo que tengo que hacer es fijarme en las keywords que tiene posicionadas y los CPCs que tiene. Porque si sé que tiene keywords que tienen unos CPCs más altos, seguramente es porque la gente esté pujando ahí porque tiene un valor transaccional o porque están generando negocio. Entonces, eso también puede ser una buena forma de hacerlo.
Y luego también está el arte de cómo haces esa publicación. O sea, al final, si lo entendemos como un recurso que nos da una visibilidad, lo podemos entender simplemente como una campaña de publicidad. O sea, si yo lo que hago es lanzar una promoción, por ejemplo, un descuento, y aprovecho esa publicación para lanzar ese descuento, también puedo conseguir conversiones a través de eso, ¿no? Si yo publico en una web de SEO y tengo una herramienta de SEO y aprovecho esa publicación para decir que toda la gente que lo esté leyendo va a tener un 10% de descuento, pues evidentemente eso va a ayudar a que se genere esa transacción. Entonces, con todo eso podemos jugar con muchas cosas. Ver los volúmenes de tráfico, ver las keywords, ver los TPCs de las keywords con las que estamos trabajando, ver la intención de búsqueda principal de las keywords que tiene esa web, ver la autoridad que tiene, porque lo mismo realmente lo que quiero es aprovechar el tráfico y aprovechar que tiene mucha autoridad para darle más, yo qué sé, imagínate que es una web que necesitamos que se crawlen muchas URLs. Pues lo mismo lo que necesitamos es que tenga mucha autoridad esa web para que Google la vaya poniendo en valor y vaya derivando PageRank a cada una de las secciones y se vaya crawleando más. Entonces, al final es tener una estrategia más allá de poner un enlace por poner, sino el ir dotando exactamente a esa publicación de la necesidad que tenemos, ¿no? Siempre llevando cuidado con estas métricas del DR, el DA, el PA y todo. Sí. Cogiéndolo con pinzas, que no sea lo definitivo, ¿no? A la hora de elegir un enlace. Sí, me parece que lo comentamos en el podcast de Planeta M, tú y yo, en una ocasión, el hecho de que, bueno, son métricas estimadas, ¿no? El DR, el DA, el PA, todo esto son métricas que esa herramienta ha calculado en base a la información que tiene. Pero claro, si entiendes cómo funciona el PageRank, al final, para calcular la autoridad de una página, depende de todas las URLs que apuntan a esa página. O sea, para que eso funcione bien, esa herramienta ha tenido que crawlear todas esas URLs y a su vez ha tenido que crawlear todas las URLs que van a esa URL y a su vez eso de forma recursiva. Claro, eso a día de hoy requiere un volumen de recursos infinito, ¿vale? Es extremadamente alto. Entonces, pensar que esos datos pueden ser fiables, ojito con ello, porque es muy complicado que se haga muy bien ese proceso. Más allá de que, aparte, no sabemos cómo funciona el PageRank. O sea, con el Razonable Surfer sabemos que un enlace, si lo pones en una parte del contenido, tiene más valor que si lo pones en otra. ¿Cuánto? Ni puta idea. O sea, lo mismo si lo pones en el menú, vale mucho más que si lo pones en el footer. Pero ¿cuánto más? No lo sabemos. Si está en el contenido y está contextualizado, tiene más valor. ¿Cuánto más? No lo sé. Si está en negrita o en cursiva, si está destacado. Entonces, claro, hay tantas variables que entender que una estimación, ya sea para calcular el PageRank interno de mi página o para calcular el PageRank que me está llegando desde fuera, que eso va a ser fiable, es muy complicado. Entonces, bueno, hay que cogerlo mucho con pinzas porque estas métricas cuesta mucho calcularlas bien, más allá de que la mitad de las veces todas las variables que están ni de lejos se tienen en cuenta. Claro. Sí, a ver, que es lo que yo siempre digo, que las herramientas nos suelen dar datos muy cuantitativos, que están muy bien, pero nosotros tenemos que meter la parte humana y valorar todos estos datos, ir un poco más allá y decir, oye, esto que me está dando la herramienta realmente es así, parece tan bonito como es o parece tan malo como es, ¿no? Intentar analizar de una forma un poco más cualitativa a la hora de tomar decisiones. Sí, totalmente. Y además, entendiendo también todos los procesos y todos los conceptos, porque hay muchas veces que dices, oye, me pongo el caso de Screaming Frog, por ejemplo. Screaming Frog, si tú haces un análisis del link use que reparten cada uno de los enlaces internos, está teniendo en cuenta los enlaces de ancla. Ya te está alterando todo ese cálculo de PageRank, ¿vale? Porque John Moo ha dicho ya en alguna ocasión, y si te lees la documentación oficial de Google, también lo dice, que esos enlaces no se tienen en cuenta de cara al PageRank. Pues esa herramienta tiene deficiencias, como la tienen todas, porque al final contemplar todas las casuísticas es difícil. Es muy difícil. Claro, entonces, bueno, tenemos que tener, o sea, es información que nos da, evidentemente, si no, no tendríamos ningún tipo de información y es algo que nos ayuda a hacer el proceso, pero tenemos que intentar entender todos los conceptos y aprovecharlos lo máximo posible, ¿no? Eso es. Habías también comentado, cuando estabas hablando de cómo planteamos, ¿no? Que cómo elegimos dónde aparecer y una cosa que yo creo que es muy importante a la hora de elegirlo, que es esa persona, ese medio, esa web que va a poner el enlace, sobre todo si ya de forma más transaccional, ¿no? Que está recomendando algo, está hablando de algo y nos pone el enlace a nuestro producto, a nuestro servicio, a la herramienta de turno o lo que sea, que esa persona, que ese redactor tenga también cierta autoridad
o cierta, relevancia o confianza, ¿no? Dentro del sector. Porque no es lo mismo que un medio desconocido o incluso medio anónimo, a través de un contenido, te recomienda una serie de herramientas, meta la tuya o tal, que lo haga una persona con lo que tú decías del DJ, con los cameos, ¿no? Que esa persona, la gente confía en él y, oye, lo que dice va a misa y sabemos que los productos que nos va a recomendar van a ser buenos. Pues puede ser un fotógrafo, un DJ, como decías, alguien experto en teléfonos móviles, en cualquier sector, ¿no? Que eso es importante también a la hora de elegir dónde va a poner el enlace, dónde vamos a generar ese contenido, que esa persona, que ese medio, tenga cierta confianza para que ese enlace que van a poner funcione mejor. Claro, yo creo esto, con todo el tema de la pandemia y demás, todo el concepto de AT, que es muy en la línea de lo que estás comentando, se ha puesto mucho en auge, ¿no? Oye, las entidades, ya sean empresas o profesionales que están generando un contenido, ¿son fiables o no lo son? Y esto al final lo acabamos evaluando en toda su actividad o todas las interacciones que han tenido en Internet, ¿no? Ya sea en una publicación, pues eso, en un podcast, en un vídeo, en un blog, en un montón de sitios. Y eso al final va generando un profesional o una empresa de referencia y fiable o no. Entonces, evidentemente, si una persona tiene una buena reputación en un topic determinado, claro, eso a mí me hizo mucha gracia, por ejemplo, me parece que se llama Klopp o algo así, el entrenador del Liverpool, que le preguntaron acerca del coronavirus. Dijo, mira, a mí háblame de fútbol, del coronavirus no me preguntes. Lógicamente, o sea, es que está descontextualizado. Por el mero hecho de ser famoso, no tienes por qué ser un oráculo y poder hablar de cualquier cosa, ¿no? Entonces, es importante que dentro de ese topic tengamos ciertos referentes por los cuales te pueden mencionar, ¿no? Y aquí también podemos hacer un trabajo de eso. O sea, al final, si nosotros estamos trabajando la entidad de nuestra empresa o la entidad de nuestra marca o de nuestra persona, también podemos aprovechar estas publicaciones para reforzar esa entidad y para darle una mayor credibilidad. O sea, si yo me quiero posicionar como referente en el SEO, si yo intento publicar contenido en webs de profesionales o de empresas que hablen, que ya tengan una reputación a nivel de SEO, evidentemente esa credibilidad, más allá de la autoridad y demás, se va a transferir o se va a volcar sobre mi persona, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos trabajar también con este tipo de acciones. O sea, ya no solo estamos transfiriendo PageRank, estamos transfiriendo credibilidad, estamos transfiriendo seguridad en ese profesional. Si un médico famoso está hablando de un profesional, evidentemente le va a dar esa credibilidad en ese contexto. Sin embargo, si es, yo qué sé, un médico que ha hecho 4 operaciones que no sabes de dónde ha salido, que su clínica está en una calle perdida de no sé qué, pues evidentemente eso a nivel de seguridad no te va a dar de cara ni a contratar ese servicio ni ningún tipo de interacción en ese punto. La parte de AT creo que es muy importante. Sí. Yo creo que, y aquí entraría también, mezclamos ya EAT con link building, el que es blogging, ¿no? Es decir, participar o ya sea en blogs o en cualquier otro, pues igual que ahora tú estás participando en el podcast, acabas de escribir un artículo en el blog de Dean, Sí. Pues todo ese tipo de participaciones, de contenidos que generamos en webs de otros, que como tú dices, oye, son de mi sector, sé que tiene cierta relevancia y esa relevancia, más que relevancia, ¿no? Esa confianza me la va a pasar a mí, porque, oye, si estás escribiendo aquí es porque, oye, algo hay, ¿no? También es importante y es una forma también, como sabemos, de hacer link building, aunque Google de vez en cuando diga que el guest blogging tal, ¿no? Pero que funciona. Bueno, yo creo que al final Google puede decir misa, pero si ese contenido le aporta valor al usuario, no te va a decir nada. O sea, yo creo que Google lo que no quiere es que simplemente usemos una técnica como es el guest blogging para conseguir enlaces de forma masiva. O sea, yo escribo a todos los blogs que hay de SEO y hago un artículo en todos ellos. Y simplemente por rellenar, ¿no? Oye, pues yo voy a escribir en el blog de Dean, en el blog de X empresas, de Sixtrix, de Semrush, de lo que sea, porque sé que son fiables, ¿vale? Y porque sé que les puedo aportar valor. Y ellos van a aceptar esa publicación porque saben que el contenido que yo puedo publicar es de valor. Al final, ahí dudo que Google se vaya a meter porque ese contenido es de calidad, porque a ambas partes nos interesa que ese contenido sea de calidad y que tenga un enlace o no es parte del proceso de que ese contenido sea de calidad. Si a alguien le interesa ese contenido, puede tener un enlace para ir a la fuente o puede tener un enlace para tal contenido que estás referenciando, la gente pueda ampliar esa información. Entonces,
yo creo que todo esto empieza a ser peligroso cuando no se aporta valor al usuario, cuando simplemente se genera un contenido por generarse o para rellenar o para conseguir un enlace. Y con todo este tipo de prácticas lo que hacemos es todo lo contrario. Es, oye, a nosotros nos interesa que esa publicación tenga valor ahí. ¿Por qué? Porque va a rankear keywords, porque va con esas keywords a conseguir público objetivo que puede estar interesado en mi producto, en mi servicio, en potenciar el valor de mi marca, en lo que sea, y todo eso va ayudando, ¿no? Entonces, el guest blogging como tal es un recurso muy útil si se usa bien, ¿no? Sí, que bien hecho. Y es que además no tiene por qué no ser natural que tú vayas a escribir a otro blog, ¿no? Pero está claro que lo que dices, en el momento que empiezas a utilizar el guest blogging para conseguir enlaces de forma masiva y tú lo notas porque conforme estás escribiendo ese contenido, estás haciendo esos contactos, solo piensas en el enlace, en el SEO, pues al final estás haciendo una serie de... Estás construyendo un patrón que hace que Google al final diga, oye, esto huele raro uno. Sí, totalmente. Sí. Muy bien. Volviendo a lo que estábamos comentando antes, de qué le pedimos a una web, qué le pedimos en ese contenido que queremos que generen, exactamente, bajando un poco más a tierra. Cuando vamos a hacer un encargo de este tipo a una web, a un blog, exactamente qué le tenemos que pedir y cómo se lo tenemos que pedir, que es al menos, digamos, lo mínimo que deberíamos tener en cuenta para hacer ese encargo de forma lo más efectiva posible. Vale, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es lo que comentábamos, ¿no? Un análisis de terminología y saber exactamente cuál es la finalidad de lo que estamos buscando. Yo creo que lo que tenemos que tener claro siempre y lo que tenemos que pedir es que esa publicación cumpla el objetivo que nosotros estamos buscando. O sea, si lo que queremos es vender, que esa publicación sea lo más clara de cara a qué valores añadidos tiene mi producto o servicio para que se genere esa publicación. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues al final ese contenido tiene que ser legible y tiene que ser fácil para el usuario. ¿Y eso cómo puede ser? Pues con una correcta estructura de los encabezados, con unos párrafos que no sean muy densos para que el usuario no se aburra y no se vaya, con unas buenas negritas que destaquen exactamente los puntos que queremos. O sea, al final es copy de toda la vida, no estamos reinventando la rueda, ¿no? Vamos a darle al usuario el contenido de tal forma que pueda ser lo más fácil posible para él o para ella para cumplir su intención de búsqueda. Si lo que quiero es vender, oye, tengo una promoción, pues mete un banner así de grande donde te ponga la promoción y que se vea claro. Si lo que quiero es destacar diferentes puntos para reforzar una idea o un pensamiento, oye, pues pónselo en checklist de tal forma que lo pueda leer rápido. Y el título del artículo, lo mismo, di las 5, las 10, las X, de tal forma que el usuario sepa que va a leer y que va a leer un número determinado, ¿no? O sea, que pensemos en el usuario, cuál es la forma, o simplemente que nos pongamos en su piel. Si yo fuera a leer este artículo, ¿cómo me gustaría que fuera? Oye, pues me gustaría que fuera muy sencillo porque yo tengo prisa y lo que quiero es que me dé los 10 puntos. Y cada uno de esos 10 puntos que simplemente ponga el título de ellos y si me interesa ya profundizaré sobre ello. Pero sé que el global del artículo lo voy a poder leer con 10 segundos, ¿vale? Y sé que va a leer esos 10 puntos en 10 segundos, lo mismo después del punto 10 le voy a poner el CTA que a mí me interesa. O si, por ejemplo, otra técnica, otro truco que hacemos nosotros es poner directamente los métodos de contacto dentro de la publicación. O sea, saltarnos ese paso intermedio de ir a la web final del cliente. Le puedo poner ahí un WhatsApp, le puedo poner un número de teléfono, le puedo poner un email. O sea, todo ese tipo de recursos va a estar haciendo que nos saltemos pasos intermedios y va a llegar directamente al cliente final. Y lo mismo con esa publicación, lo que conseguimos es métodos de contacto, que luego podemos trabajar con una campaña de email marketing, que podemos trabajar con una campaña de WhatsApp Business, que podemos trabajar con X, ¿vale? Con una cadena de emails que generen algo. Entonces, todo ese tipo de acciones intermedias que nos hace saltarnos diferentes etapas nos puede ayudar también. O sea, o incluso podría ser que ya no solo no fueran a tu web, porque el CTA que has puesto es un teléfono, además de un enlace y tal, y que directamente vean el teléfono y marquen y te llamen. Sí. O sea que al final, ahí obviamente no vas a poder medir tanto, va a ser más difícil de medir, ¿no?, el retorno de esa estrategia que estás haciendo, pero al final
tu objetivo es vender, que te contacten, que te pregunten, que te pidan presupuesto. O sea que sí, pero bueno, es igual de válido. Podrías comprar un número virtual solo para eso, ponerlo ahí y traquear todo lo que venga por ese número virtual. Y todo lo que venga por ahí va a ser de eso. Claro, al final hay formas y no son caras realmente de hacer ciertas acciones. Pero sí, o sea, realmente, de hecho, nosotros tenemos clientes que no tienen web. Y nos dicen, oye, yo no tengo web. ¿Cómo podemos hacer una campaña de captación? Pues no te preocupes. O sea, vamos a hacer la campaña a tu página de Facebook, a tu página de Instagram, a tu número de teléfono, a WhatsApp, sí. A WhatsApp, a lo que sea, ¿no? Al final, ¿tu objetivo cuál es? Oye, mi objetivo es conseguir clientes. ¿Vale? Pues ya está. O sea, no necesitamos nada más. Te podemos hacer una landing page en cualquier herramienta. Hay una herramienta, por ejemplo, que te permite conectar tu página de WhatsApp. Se llama WeChat, creo que es, que son de unos chicos de Madrid muy majos, que simplemente es una landing page que llegas, le metes el contenido, le pones tu número de WhatsApp y te monta una landing page con un texto y un botón que te lleva a WhatsApp directamente. Pues es que a eso le puedes hacer una campaña de captación sin ningún problema. Oye, vendo reparaciones de ordenadores. Es que no necesitas más que una landing page con un WhatsApp y que te diga, arreglo estos modelos y estas son mis tarifas. ¿Te interesa? Contáctame por WhatsApp. Y eso extrapolado a cualquier negocio local. Limpieza de coches, reformas, cualquier cosa. Es que cualquier cosa la puedes vender a través de eso y no necesitas ni web. Entonces, es eso, es pensar fuera de la caja y ver el recurso más allá de la finalidad. Sí. Vale, volviendo a lo que le pedimos, también cuando hacemos ese pedido, cuando hacemos ese encargo de contenido, damos también keywords o simplemente damos el tema, ¿no? Oye, pues quiero que vaya por aquí el contenido y ya la persona que va a redactar ese contenido se busque la vida. Incluso también aprovecho y te pregunto, el enlace, ¿no? Que estábamos hablando del CTA. Recomendaciones, ¿qué tipo de CTAs funcionan mejor? O también incluso la posición del enlace, ¿no? Al final del artículo, al principio, a mitad, ¿de qué forma ponemos ese enlace para que tampoco parezca demasiado promocional, pero que también sea efectivo, que el usuario lo vea y que además navegue a través de él, ¿no? Clique o haga la llamada o lo que sea. Vale, pues hay diferentes contextos. Al final, claro, depende mucho de la publicación y de lo que estés haciendo. Si tú quieres convencer a alguien sobre un tema, meter el CTA arriba cuando no le has aportado absolutamente nada no tiene sentido. Pero, sin embargo, si lo que quieres es capturar mucho tráfico, pues posiblemente cuanto más arriba pongas el enlace, más posibilidades tendrás de que te hagan clic, ¿no? Entonces, habría que estudiar exactamente cuál es el objetivo de lo que se está buscando. Si yo lo que quiero es que alguien me compre, por regla general le daré todos los motivos por los cuales deberías conseguir esto y luego debajo o una promoción o un enlace al producto o X, ¿no? Y entonces ahí ya jugaré un poco con eso. Entonces, depende mucho de la acción que se esté haciendo. De cara a los CTAs o a la keyword o al anchor text que le voy a poner en el enlace, también va mucho en esa línea. Lo mismo puedo jugar depende de cómo esté haciendo mi estrategia de link building, con alguna palabra divertida, lo pueden poner de algún color determinado que llame más la atención, le puedo añadir un emoji, o sea, puedo hacer ciertas cosas que ayuden a impactar más en el usuario para hacer ese tipo de finalidad. Es que al final hay muchas veces que hacemos cosas muy bien en una publicación nuestra, por ejemplo, oye, remarcamos muy bien los párrafos, le metemos los hidden de unos colores y hago una publicación en una web de terceras y lo pongo todo en texto plano, sin estilos y sin nada. No tiene sentido. O sea, es que realmente o analizamos una web de SEO, analizamos un montón de conceptos y en link building nos vamos a las métricas estimadas. No, vamos a intentar usar toda esa información y todo ese conocimiento que tenemos en las diferentes ramas del SEO o incluso en las diferentes ramas del marketing. Cuando yo estoy haciendo una campaña, ¿por qué no me vayan a ayudar el análisis de keywords o un análisis, por ejemplo, con una herramienta a una red social? Si yo analizo con una red social, por ejemplo, todos los perfiles de enlaces que tiene esa red social, puedo mirar si algún perfil determinado tiene un volumen más alto de enlaces o si rankea por alguna keyword y el tráfico no solo le viene de social, sino que le viene de orgánico. O sea, al final, todo ese cruce de conceptos y de ideas, y ya no solo en el marketing, sino en general, nos ayudan mucho, ¿no? A hacer una estrategia mucho más holística y que le aporten mucho más valor. Sí, que al final es pensar mucho más allá del SEO. Sí. Y ver qué posibilidades tenemos, ¿no? O sea, que al final, y también a la hora de hacer ese contenido para una web de terceros, hacerlo como si fuera para la nuestra. Al final, los principales beneficiados
podemos ser nosotros, ¿no? Cuando hacemos esto. Claro, porque además es que si en esa web se está generando contenido de calidad, ese contenido, aparte de que rankeará a lo largo del tiempo, si se sigue haciendo ese patrón, esa web acabará teniendo más tráfico en general, acabará teniendo menos problemas frente a penalizaciones. O sea, todo lo que le aportemos de forma positiva a esa web nos va a beneficiar. El tipo de estrategias que hacíamos antes, no, es que le voy a meter enlaces y se lo voy a colar en el perfil. Oye, si eso se hace de forma masiva, la calidad que tiene ese enlace a cortoplacista te puede valer, porque vas a aprovechar la autoridad, pero a largo plazo eso no tiene ningún sentido. Si estamos spameando una web y simplemente estamos lanzando artículos con enlaces sin parar, es que va a morir ese recurso. Entonces, si pensamos en una estrategia un poco a largo plazo, es mejor invertir 100 euros en una publicación en condiciones que esté bien redactada, que aporte valor, en una web que tenga cierta calidad, a invertir 5 enlaces de 20 euros, por decir una cifra, ¿vale? En webs que el recorrido que tienen es poco, que publican muchas veces y contenido que está descontextualizado, etc, etc. ¿Por qué? Porque a largo plazo eso va a ir en deprimento de tu estrategia y de tus intereses, ¿no? Has hablado ya te hago la última pregunta, has hablado de dinero. Sí. Y seguramente muchos de los que nos estén escuchando están pensando, vale, para todo esto, ¿cuánta pasta tengo que necesitar? Y se va a decir, depende, ¿no? Que siempre va a salir, pero baremos, oscilaciones, es decir, desde qué hasta cuánto nos podemos encontrar o vamos a necesitar por artículo o por este tipo de colaboraciones o de acciones, ¿no? O, oye, al mes o cada X meses tanto recomendado que, pues, oye, te viene alguien ahora y te pregunta, oye, ¿por dónde empiezo? ¿Cuánto le tengo que meter a esto? Vale, evidentemente depende y depende mucho también del sector, ¿vale? Porque más allá de que dependa la publicación, depende del sector y del país. Hay países, por ejemplo, Alemania, Francia, Estados Unidos, bueno, porque hay un poco más de volumen, pero por regla general, si te vas fuera de España y de LATAM, los enlaces suelen ser más caros. A nivel de España y LATAM, que entiendo que será la gran mayoría del tráfico, entre 50 euros y 200 euros tienes enlaces muy buenos. Tienes enlaces que si haces un buen filtrado, o sea, si te apoyas de alguna herramienta o si haces un análisis, son webs que tienen tráfico, que pueden estar bien contextualizadas, que se puede estar generando contenido de calidad. Entonces, ahí puedes tener publicaciones que están muy bien. A nivel de cuántas veces, es que depende mucho de lo bien que lo hagas. O sea, puedes tener un enlace que simplemente con ese enlace te ayude mucho a crecer el proyecto. ¿Por qué? Porque le has metido mucho cariño. O sea, yo soy más partidario de, tengo 200 euros. Lo mismo, esos 200 euros me lo voy a gastar en un artículo porque voy a ver la línea de texto, cómo quiero escribir ese artículo. Voy a ver la terminología que quiero atacar. Voy a hacer una campaña específica que lo voy a apoyar y lo mismo, tenía 200 euros para el inbuilding, pero me voy a gastar 100 y los otros 100 los voy a gastar en una campaña de Facebook Ads para darle más tráfico, más visibilidad a ese artículo. O lo voy a invertir en otro enlace que a su vez voy a apuntar a ese porque voy a atacar las intenciones de búsqueda relacionadas que hay. O sea, yo voy a hablar de las mejores zapatillas Nike y le voy a meter otro artículo de las 5 mejores zapatillas para correr. Y desde ese voy a referenciar al artículo de las mejores zapatillas Nike. Y estoy atacando diferentes intenciones de búsqueda, ¿no? Entonces, más allá de la pasta, va la estrategia. Hay muchas veces que puedes hacer una estrategia con muy poco dinero si la piensas bien. O si simplemente haces un artículo que se pueda viralizar muy bien. Si tienes una idea muy original, lo mismo con un artículo puedes conseguir muchísimo más que haciendo 10. Evidentemente, cada artículo que publiques es una bala que estás gastando, ¿no? Que estás tirando. ¿Qué sentido tiene tirarlas al aire? Céntrala mucho, haz un buen análisis de lo que estás haciendo, ¿no? Y hay muchas veces que hago publicaciones que son sobre temas que son trending en ese momento. Entonces, ¿la gente sobre qué está buscando? Está buscando sobre esto. ¿Lo puedo conectar eso? Por ejemplo, en el caso de un cliente nuestro que tenemos que vende camisetas, la tostadora, salió Fernando Simón diciendo que no le importaba que saliera su cara en las camisetas. Boom de camisetas de Fernando Simón. Oye, eso es trending en ese momento. Se puede vender mucho sobre eso. ¿Por qué no hacer una publicación en la que diga Fernando Simón autoriza las camisetas y estas son las mejores que puedes encontrar con sus frases? Pues esa publicación en ese momento vale oro.
Y si la lanzas justo y le das la visibilidad que tiene, te va a aportar mucho más valor que 10 publicaciones donde vas a hablar de camisetas simplemente, ¿no? Entonces va más allá del dinero, va el tiempo y la dedicación y el cariño con el que haces ese tipo de acciones. Y ya te digo, entre 50 y 200 euros hay artículos muy buenos, dependiendo evidentemente del sector. ¿Y qué opinas de que ya sabemos que hay enlaces que podemos conseguir en webs con mucha autoridad o muy fuertes, medios, que nos encontramos enlaces de 900, de 1000, de 2000, de 3000 euros? Sí. Obviamente esto no se lo puede permitir todo el mundo. Si alguien se lo puede permitir y alguna vez se lo ha planteado, ¿merece la pena meterse en enlaces de esta cantidad de pasta? Vale, yo creo que pagar por simplemente... el otro día mi CTO dijo una frase que era esto es PPM. Este enlace es de PPM, de pago por molar, ¿no? O sea, el pago por molar no tiene ningún sentido. O sea, voy a publicar en El País porque es una web que tiene mucha relevancia. No, ¿en dónde la está publicando? En la categoría que a mí me interesa, ¿en qué nivel de profundidad? ¿Va a salir en la portada? ¿No va a salir? ¿Qué visibilidad va a tener esa publicación? O sea, simplemente por el mero hecho de que valga muy caro no tiene por qué ser mejor. De hecho, nosotros, cuando hacemos el cálculo del Grower Rank, que nosotros lo llamamos, ¿no? De en qué posición deberían salirte los medios recomendados, una de las cosas que tenemos en cuenta es el coste medio que tiene ese artículo, ¿vale? Porque si está por encima de la media, lo están cobrando más caro de lo que realmente debería ser. Y entonces le ponemos más abajo, independientemente de que vayamos a ganar más dinero, porque está hinchando el precio de eso. Y aparte de eso, ya a nivel analítico, ¿vale? A nivel más de interés, lo que comentábamos, va a estar en una categoría que no está ni en el menú, que es una subcategoría de una subcategoría y va a estar a 5 clics, pues evidentemente me da igual que sea El País o el New York Times. Es que no lo quiero porque no lo va a leer nadie, ¿no? Entonces, me puede pasar mucha autoridad, pero realmente si está mucho volumen de clic, por el dumping factor, por cada salto voy a estar perdiendo autoridad. ¿Que tendrá muchas? Sí, pero ya voy a estar perdiendo. Lo voy a estar pagando a precio de oro. Son 1000 euros, lo mismo me compro 5 enlaces de 200 que me van a dar mucho más porque van a salir en la portada, porque están directamente contextualizados, porque lo que sea. Entonces, hay enlaces o hay medios en los que realmente esa publicación te están dando el valor que estás pagando por ello y hay otros que simplemente venden su nombre y te publican en cualquier sitio. Entonces, el saber exactamente dónde va a salir esa publicación o realmente si el tema que a ti te interesa es potente en esa web, porque puede ser una web generalista, pero que para tu topic o no ranquee bien, o no tenga contenido de calidad, o no tenga profesionales que generen un contenido de calidad para esa publicación, o no tenga referentes. Entonces, todo ese tipo de cosas es las que tenemos que ver de cara a pagar en la cantidad que sea. Me da igual que sean 50 euros o 5.000. Muy bien, pues yo creo que ha quedado súper claro. Muchísimas gracias, Álvaro. Un placer. Creo que se me ha pasado volando. Total. Creo que has sacado temas muy, muy interesantes, tips muy buenos, y que yo creo que es una buena forma de que, ¿no? Como dices, pensar fuera de la caja y que la gente que nos está escuchando vea más allá del link building como se viene haciendo de normal, ¿no? Que se piensa mucho en link building SEO, que otras cosas nos puede dar a nivel de negocio. Así que nada, muchísimas gracias. Cuando quieras, ya sabes, puedes volver. Ya te prepararé una taza especial de invitado premium. Así que nada, ya te digo, a ver si algún día nos podemos poner cara ya en persona y tomarnos una caña o lo que sea. Perfecto, pues oye, muchísimas gracias a ti por permitirme estar por aquí otro rato compartiendo y charlando un rato. Me lo he pasado genial, se me ha pasado súper rápido como siempre. Gracias a todos los oyentes y las oyentes que están por aquí y que han aguantado esta horita y oye, un placer. Encantado de que me invites siempre que quieras y que debatamos sobre SEO o sobre lo que toque. Lo que toque, cada momento. Oye, por cierto, ¿cómo se llama tu perro? Que ha salido por ahí detrás asomándose. Ha salido por ahí. Maki. Sí, que se llama Maki, como el sushi. Maki. Sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, lo he visto ahí que se estaba acomodando. Sí, que estaba por aquí. Siempre se queda en la habitación. Está por ahí la pequeñaja, así que... De compañía. Sí, sí. Muy bien, pues nada, Álvaro, un abrazo muy fuerte y hablamos pronto. Igualmente, muchísimas gracias por todo. Venga. Hasta luego.